nosotros damos la bienvenida al ingeniero Jacobo García, analista político, investigador, experto en política electoral. Ingeniero García, le damos la bienvenida. Un acuerdo entre políticos se dio el viernes 12 de febrero. Lo protagonizaron Guillermo Lasso y Yacu Pérez, pero no fue un evento aislado ni personal. Lo solemnizó con su presencia el Consejo Nacional Electoral en pleno, no en una sesión, pero sí con quienes lo integran, y estuvieron también observadores internacionales. Este acuerdo en lo esencial decidió un reconteo del 100% de los votos en la provincia del Guayas y un 50% en 16 provincias, es decir, una auditoría al sistema de escrutinios que por primera vez se iba a realizar en estos 40 años de democracia. Pero luego se argumentó incompatibilidad con el Código de la Democracia. Guillermo Lasso dijo además que se estaba encaminando de una manera en la que no se había quedado con respecto a la aspiración de Yacu Pérez, y nos encontramos ahora en una situación conflictiva aún sin dilucidarse. Lo que se espera suceda es que en este fin de semana se proclamen los resultados oficiales y enseguida vendrá una acción ante el Tribunal Contencioso Electoral del candidato Yacu Pérez. La pregunta es, en su criterio, ¿cómo debería resolverse este conflicto? Bueno, muy buenos días, Gustavo, Rosana, mucho gusto, gracias por la invitación. Yo lo que creo es que debería resolverse bajo el marco de la legalidad y con la institucionalidad confiable que debería haber. El problema es que todo lo que usted ha descrito, Gustavo, creo que es la consecuencia de que no tenemos una institucionalidad fuerte, confiable, ni siquiera los propios actores, ni siquiera ellos, porque es muy fácil culparle de todo al CNE, ni siquiera los propios actores hablan o pactan o buscan acuerdos bajo esa propia institucionalidad o bajo las propias normas. Entonces se llegó a un acuerdo que finalmente era cualquier cosa en términos jurídicos y que era previsible que iba a pasar algo de esto. Súmele otra cosa, y termino la idea, estamos ya en la segunda vuelta. Entonces aquí entra el cálculo de los actores, de qué me conviene, qué no me conviene, hago esto, hago lo otro. Entonces el resultado finalmente pues es lo que hemos visto ahora. Yo la verdad es que si no hay una institucionalidad fuerte, confiable, y no hay unos actores políticos o partidos que se rijan bajo las normas y leyes, veo muy difícil llegar a cualquier acuerdo como el que se intentó. Jacobo, muy buenos días. Todos estos problemas que ha venido enfrentando desde hace rato el Consejo Nacional Electoral, que además tiene una desconfianza profunda de parte de los ciudadanos, de las ciudadanas, ha sido atribuido en gran medida a la propia norma a la que apelamos ahora para resolver este conflicto entre el acuerdo, si debe o no cristalizarse este acuerdo entre los dos candidatos, y ahí uno de ellos es precisamente el Código de la Democracia. Sí, yo creo, hay una matriz histórica de desconfianza. Por eso digo que creo que sería injusto decir que toda la culpa es del actual CNE. En Ecuador, creo yo, no sé si ustedes comparten esto, tradicionalmente no hemos sido un país nunca de instituciones fuertes, sólidas, duraderas, cuya norma, cuya aplicación de la norma es confiable y reconocida por los actores. Entonces, al no haber esto y al no haber una cultura política que esté arraigada justamente bajo la norma, el reglamento y demás, pues siempre hay la sospecha de el fraude. Bueno, hace 4 años ya vivimos esto de otra manera, ¿no? Entonces, siempre están las sospechas. Y creo que aquí sí hay que resaltar esto. Los 3 últimos años que llevamos viviendo de esta descomposición institucional, creo que es finalmente lo que más abona para que lleguemos a esto, que la gente, los actores no tengan confianza, tengan sospechas, más allá de que luego ellos mismos no cumplen o no proponen una salida constitucional y legal para el conflicto. Entonces, creo que falla finalmente casi todo, ¿no?
Ahora aquí nos preguntamos si es que la salida para entregarle al ciudadano, a la ciudadana, esta confianza, esta seguridad en el proceso pasa por un recuento de votos, y si es hacia allá, hacia donde debería apuntar ahora con voluntad política, como han dicho algunos consejeros electorales, en un proceso de esta naturaleza. Nos preguntamos un poco, este fin de semana probablemente se proclamen ya los resultados oficiales, sin duda alguna vendrán impugnaciones, ya lo ha advertido Yacu Pérez Guartambel, no solamente en las candidaturas hacia la presidencia de la República, sino también frente a las candidaturas de asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Entonces nos preguntamos un poco cómo darle esa legitimidad que el proceso requiere para tener una segunda vuelta electoral sana. Rosana, es que son dos cosas diferentes que nos están explotando al mismo tiempo. Es decir, la salida debería ser jurídica, constitucional, es decir, ir al Código de la Democracia. Si hay alguien que tiene la sospecha o puede demostrar que ha habido irregularidades, presentarlas y bajo la vía normal proceder por ahí. Pero que luego hay el otro tema, que es un tema más político, es decir, creo que este problema ya no es un problema solamente jurídico, creo que es un problema político, de desconfianza política, de lo que les decía, de 3 años de sospechas de que es un CNE que ha, digamos, tomado decisiones siempre para favorecer a unos y excluir a otros. Entonces, cuando el problema es político, la solución ya no sirve, solamente la vía jurídica. Y si esto escala y si esto genera un problema de legitimidad ciudadana, pues a lo mejor hay que plantearse algo excepcional para contar, recontar o dar la mínima confianza, aunque esto implique, y esto también sería otro problema, aplazar las elecciones, y esto implicaría también, de nuevo, estamos con la pandemia que nos llega hasta el cuello, y otra vez implicaría entramparnos en los temas políticos, pero bueno, finalmente a lo mejor está justificado, ¿no? Usted ha descrito muy bien lo que pasa con la autoridad electoral, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. El CNE, habíamos señalado ya en este noticiario, ha sido y es actualmente víctima de sus propios errores. Se mostró discrecional a lo largo de todo este proceso. Mucha lenidad con varios actores políticos, permitiendo que se inscriban unos sin cédula, otros sin haber pasado por el filtro de elecciones primarias, y así por el orden fue minando su propia legitimidad. Y lo más grave quizá sucedió la noche del 7 de febrero, cuando hubo un informe del conteo rápido, un tema tan delicado y que se lo preveía delicado. Cuando salió la presidenta del Consejo Nacional Electoral representando al organismo, a los 5 minutos el vicepresidente desmentía lo expresado por la presidenta, minando absolutamente la legitimidad y la institucionalidad, como usted lo ha dicho, de este organismo. Llega a este momento el Consejo Nacional Electoral totalmente debilitado, con una falta de credibilidad, falta de confianza por parte de los ecuatorianos. Y hay este trato en el cual estuvieron 2 importantes actores políticos, que además es auspiciado por el propio señor Arauz, que ha dicho que ojalá se vaya al reconteo de los votos. Es auspiciado por el 4º candidato en esta lid electoral, el señor Herbas, quien señala también que debería irse a una apertura de las urnas. Él ha dicho a un reconteo total en el Ecuador. Es decir, que hay legitimidad política, pero habría ciertos escollos de carácter legal que tendrían que solucionarse. De cualquier manera, esto es un criterio, no privilegiar el acuerdo que se dio, además con la solemnidad, con representantes de la Organización de Estados Americanos, con todos los defectos que pueda tener este acuerdo. Si es que la función electoral no lo hace, va a quedar un sinsabor de ilegitimidad en el proceso, se decida lo que se decida, se proclamen los resultados y si es que se imponen o se interponen más bien otros recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, e igual se decide no abrir las urnas, va a quedar para la historia este sabor de ilegitimidad. El tema es nuevamente lo que le pregunté al inicio: ¿qué salidas se pueden tener en esta encrucijada?
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, Gustavo. Yo por eso digo que creo que el tema ya trascendió del propio marco constitucional, jurídico y demás, y ya es un problema político además generado, como usted dice, por estos 3 años de malas acciones del CNE. Entonces, aquí, bueno, yo creo que tal vez, si queremos darle una salida política a un problema político, busquemos un acuerdo, pero yo diría que entre todas las fuerzas. Sentemos por lo menos a las 3, 4 fuerzas más grandes y lleguemos a ese acuerdo para transparentar todo, para que no quede duda y para llegar a una segunda vuelta reconocida y legitimada por todos. Porque el problema que yo veo también, yo entiendo por qué hay estas coaliciones o intentos de acuerdo que dejan fuera el correísmo. Pero el problema que veo ahí también es que finalmente el correísmo está en segunda vuelta. El correísmo va a ser parte del nuevo país, del marco de gobernabilidad. Entonces, si vamos desde ya, y esto el propio correísmo también lo hacía, pero si vamos ya de antemano a excluir o a hacer coaliciones o marcos de gobernabilidad que dejan fuera a los otros, tengo la sensación que estaríamos dando pasos en falso y podemos arreglar o apagar otro incendio, pero esto quizás nos vuelve a explotar cuando se posesione la Asamblea, donde no va a haber mayoría, va a haber un gobierno débil y todo esto. Así que yo, Gustavo, iría por ahí. Creo que hay que hacer un mínimo pacto de reconocimiento de fuerzas, que gane quien gane, pase quien pase a segunda vuelta, permita por lo menos avanzar ciertas políticas en el país, porque si no, a mí sí me preocupa los 4 años que se vienen de legislatura, ¿no? Ahora sería importante, Jacobo, también una reflexión o una lectura sobre la posición que ha mantenido Yacu Pérez Guartambel en estos días. Hay una marcha, el día de ayer pasó por Cuenca, hoy está trasladándose ya hacia la provincia del Cañar para llegar a la capital de la República, del sector indígena y de varias organizaciones sociales que se han sumado a este pedido. Le pudimos escuchar a Yacu Pérez que si no será el CNE quien de paso a una reapertura de las urnas deberá ser el Tribunal Contencioso Electoral, además de la interpuesto acciones en la Fiscalía General del Estado y entre otros organismos. Me parece que también acudió a la Contraloría General para que se investigue y para que estos organismos de alguna manera también se pronuncien sobre lo que ha ocurrido con este proceso. ¿Qué va a pasar un poco? ¿Cuáles son esas previsiones respecto de lo que podría ser este domingo la proclamación de los resultados y lo que podría venirse para el 11 de abril? Sí, una sería lo que usted ha comentado, ¿no? Es decir, por la propia vía de lo legal, de las instituciones, pues hay una serie de opciones que ya están trabajando en ellas, y que eso pues lleva un proceso, y como lleva un proceso, y como estamos en un clima donde ya mismo, en teoría, anuncian la segunda vuelta y nos metemos en campaña electoral y tal, veo difícil que por esa vía cambie esto, o se paralice, o se anulen las elecciones o lo que sea. Ahora bien, lo que sí me preocupa es la deslegitimidad que esto va a traer a buena parte de la población. Y diría que no solo, fíjense, a las bases o a los ciudadanos que votaron por Yacu, sino que yo creo que a mucha más gente. Es decir, no me atrevo a dar una cifra, no tengo tampoco una encuesta hecha ahora sobre esto, pero sí tengo la sensación que el encuadre de sospecha de fraude es creíble, probablemente puede ser mayoritario, y aquí el interrogante que dejo es, aunque sea creíble y mayoritario, puede convertirse en un enojo, en una ira o en unas ganas de movilizarse que ponga en riesgo, de nuevo, como octubre, que ponga en riesgo el momento actual y las elecciones, o más bien, aunque quede esa sospecha, aunque quede ese enojo contra las instituciones, eso simplemente se va a traducir en las urnas o en otra cosa y no va a generar ni estallido, ni movilización, ni mayor inestabilidad. Ahí es donde yo creo que está también
una pregunta interesante, ¿no? Bien, en todo caso, amigos que nos escriben también consideran que el artículo 141 del Código de la Democracia sí permitiría, si es que existiese la voluntad política, tema al cual se refirió Luis Verde Soto en una entrevista con este medio de comunicación el día de ayer. Si es que existe la voluntad política, el Consejo Nacional Electoral sí puede abrir las urnas. El Código de la Democracia, en el artículo 141, segundo párrafo, señala que el escrutinio nacional consistirá en examinar las actas levantadas por las juntas en todo el país y en el exterior. Y señala que el Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesaria. Es decir, que es un tema discrecional del Consejo Nacional Electoral. Le dejamos con sus conclusiones, ingeniero García. Bueno, ojalá que esto se resuelva de la mejor manera. Yo, cuando creo que los problemas ya son políticos, y creo que este es un problema político, la solución tiene que ser política. Y yo estoy de acuerdo, más allá luego del subterfugio jurídico, constitucional y demás, creo que me parece buena idea, estoy de acuerdo, en que estas 3 o 4 principales fuerzas pidan al CNE que haga esto. Y ya está, por seguridad de todos, para quedarnos todos tranquilos y para llegar a un clima por lo menos de legitimidad a la segunda vuelta, insisto, en un país donde gane quien gane, no va a haber una mayoría, y lo peor que podría pasarnos es, además de no haber mayoría, que el próximo presidente entre en un clima medio deslegitimado, con sospechas de fraude y otras cosas. Así que más vale tarde que nunca, decía mi abuelita. Bien, muchas gracias. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es